Preferí explicarla así en un video medio rápido, ¿sí? Esta diferencia entre peligro y riesgo para que quede bien claro. Lo primero y principal, ¿sí? Es que sepan que peligro y riesgo no son lo mismo, ¿sí? Si ya de entrada les digo peligro y riesgo es lo mismo y ustedes me dicen no, y ya empezamos bien, ¿sí? Esta mínima diferencia, por así decirlo, que hay entre estos dos sustantivos, ¿sí? La mayoría de las personas creen que es lo mismo, creen que son sinónimos además. No hay problema, sí está bien. Pero para un profesional de higiene y seguridad, sí que se dedica a esta área, sí es un problema grande que no reconozca la diferencia. Bien, comencemos con la definición, ¿sí? El peligro es la condición o característica específica que puede causar un accidente, lesión, enfermedad, un daño, por así decirlo, ¿sí? Este peligro se identifica principalmente por la consecuencia que puede causar. En cambio, el riesgo también se mide por la consecuencia, ¿sí? Generalmente la consecuencia de un peligro es la misma consecuencia del riesgo, ¿sí? O sea, si la consecuencia es alta del peligro, la consecuencia del riesgo que viene de ese peligro también es alta. Lo que se diferencia es que el riesgo, ahí existe la probabilidad. La probabilidad ya es un factor que dice que esto puede pasar o no, ¿sí? Acá ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿sí? Como dice en la última parte de esta definición, los peligros se identifican, uno tiene que saber identificar todos los peligros presentes y los riesgos se evalúan, ¿sí? Cada riesgo debe ser evaluado. Siguiendo de eso, ¿sí? La diferencia entre peligro y riesgo, como había dicho, los peligros se identifican y los riesgos se evalúan. El ejemplo que les coloqué ahí dice, en los peligros sí es necesario saber que hay algo peligroso ahí. El ejemplo ahí dice, si tiene una sustancia química, es necesario saber, ¿sí? Identificarla para saber qué peligro conlleva. O sea, uno tiene que saber si en su casa tiene, no sé, un frasquito ahí de veneno, allá otro que sea un ácido, ¿sí? Tienen que identificarlos, tienen que saber que hay un peligro. En cambio, el riesgo es la probabilidad de que alguien pueda llegar a agarrar este veneno, ¿sí? O este ácido. El riesgo sería que ese ácido se le caiga encima a una persona, ¿sí? Como el caerle a una persona puede ser que pase o no, entonces ya ahí aparece el factor de probabilidad y entonces ahí ya lo reconocen como un riesgo. Deja de ser un peligro. El peligro es el ácido sigue siendo peligroso. Pero el riesgo, de la probabilidad que pase algo o no, es que se le caiga a alguien encima. Bien, acá en el ejemplo que tienen en esta imagen, ¿sí? De riesgo, dice que dependiendo del combustible que se trate, tendrá un diferente riesgo. Nombra tres tipos de gasolinas diferentes. Algunas son más propensas a explotar que otras. Entonces, ahí por eso varía si el riesgo es alto o el riesgo es bajo. Bien, veamos algunos ejemplos de la vida diaria y luego nos vamos acercando a lo que sería laboral. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De una persona que al cruzar la calle, ¿sí? Una avenida, una ruta, dependiendo de qué calle sea, va a aumentar si es que es muy peligroso o poco peligroso, ¿sí? Acá en el ejemplo dice una carretera de coches, son un peligro, ¿sí? Es un peligro porque es un potencial de causar daño. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que se produzca un daño cuando esa persona cruce la calle, ¿sí? O sea, cruzar una calle de por sí es peligroso. Pero el riesgo recién aparece cuando identificamos ese y puede pasar o no, ¿sí? Cuando esta persona cruza la calle puede que la choquen o no. Entonces el cruzar la calle es el riesgo, ¿sí? El que lo choque cuando cruce la calle, ese es el riesgo que nosotros evaluamos. Acá el peligro, en la carretera de por sí sola es peligrosa, pero si nadie cruza la calle, por obviedad, ¿sí? A nadie lo van a chocar. El riesgo aparece cuando aparece la acción, ¿sí? Acá en el ejemplo del riesgo dice, si cruza una autopista, el riesgo de accidente es alto. En cambio, si cruza un camino rural, el riesgo es bajo, ¿sí? ¿Qué cambió para que este riesgo se determine alto o bajo? La exposición, ¿sí? Obviamente, en una autopista hay mayor cantidad de auto que en un camino rural. En el siguiente ejemplo, sí, tenemos un tiburón. Todos saben que un tiburón es peligroso. Acá en este ejemplo dice, un peligro es algo que tiene el potencial de causar daño. Sí, la misma definición. Un tiburón en el mar es algo peligroso. ¿Cuándo se lo considera riesgo? Cuando
nada una persona con un tiburón que hay en el mar, ¿sí? Nadar con un tiburón es un riesgo. El riesgo, como dice ahí la misma definición, es la probabilidad de que ese peligro te cause daño. Espero que a medida que vayamos avanzando con los ejemplos se vaya entendiendo un poco más. Tenemos acá el ejemplo de concebir salmonela, ¿sí? En el huevo, ¿sí? Es una enfermedad. En el ejemplo acá, la probabilidad es alta cuando nosotros comemos un huevo crudo, ¿sí? En cambio, cuando los cocinamos, la probabilidad es baja. Sigue estando el mismo peligro, ¿sí? Que es contraer una enfermedad. Pero la probabilidad cambia, ¿sí? El riesgo de concebir esta enfermedad cambia cuando, por el actuar de nosotros. El peligro es el huevo, ¿sí? El huevo puede ocasionar ahí una enfermedad. Si nadie lo come, entonces no hay un riesgo que nosotros podamos evaluar. Ahora, a la hora de que alguien quiera comer ese huevo, y bueno, no, nuestro objetivo es que no lo coman cocido, ¿sí? No crudo, porque si no tienen mayor probabilidad de enfermarse. Acá en este ejemplo, sí, los peligros, dice que hay peligros en los alimentos. Estos peligros pueden ser físicos, pueden ser biológicos, pueden ser químicos, ¿sí? Comer cualquier tipo de alimento lo considera como que es peligroso, ¿sí? Hay una incertidumbre de que son potenciales de causar daño. No obstante, el riesgo que se determina cuando nosotros vamos a comer recién esos alimentos, los evaluamos, ¿sí? Y ahí establecen el ejemplo. ¿Qué cantidad comen? Eso aumenta o disminuye la probabilidad del riesgo. ¿Cuánto tiempo? Aumenta o disminuye la probabilidad del riesgo. ¿Con qué frecuencia? Todos esos factores aumentan o disminuyen la probabilidad del riesgo. Como dice en la última parte, ¿sí? En la esquina inferior, dice, sin exposición no hay riesgo, ¿sí? Eso tiene que quedarles en claro. Algo peligroso va a seguir siendo peligroso siempre, ¿sí? Que es lo que les dije sobre la electricidad. La electricidad es peligrosa aunque no la utilicemos, ¿sí? ¿Cuándo aparece el riesgo de que yo me electrocute? Cuando la voy a utilizar. Si yo no la utilizo nunca, entonces nunca voy a tener la probabilidad de sufrir un riesgo, ¿sí? De sufrir un accidente por ese peligro que es la electricidad, ¿sí? Bien, ahora digamos, bueno, entonces fácil. Si identifico un peligro, lo único que tengo que hacer es que esa persona nunca vaya a ese peligro y listo, ¿sí? El trabajo es fácil. El problema es que en el ambiente laboral no podemos alejarlo de eso porque en realidad esa tarea donde hay muchos peligros tienen que realizarla obligatoriamente, ¿sí? Para cumplir las funciones de la empresa y demás, para cobrar el sueldo. Entonces nosotros tenemos que tratar de identificar los peligros en primera instancia, luego evaluar esos riesgos y determinar ahí las medidas correctivas, ¿sí? Y como le había dicho, las medidas para recomendar, ¿sí? No las vamos a ver todavía, pero en los próximos años ya van a ir viendo varias. Comencemos con este caso, ¿sí? Que digamos que es en una oficina, ¿sí? O en un call center. El peligro es el piso mojado, ¿sí? Este ejemplo está en el material también que les di. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la probabilidad de que puede causar este piso mojado? Es la caída de una persona, ¿sí? Si nadie pasa por ese piso mojado, entonces en realidad no hay ningún riesgo. Pero al estar el piso mojado, y ahí tienen que pasar obligatoriamente varios empleados, entonces existe el riesgo de la caída de personas. Nosotros evaluamos ese riesgo y ahí tomamos las medidas correctivas. En este caso es fácil que alguien vaya y saque el agua si es que eso hace que el piso sea resbaloso. O la señalizamos para que nadie pase por ese pedazo que es más resbaloso que el resto. Eso dependerá de la situación. En el siguiente caso, ¿sí? Trabajos en el exterior, cuando hay tormentas eléctricas, eso es un peligro, ¿sí? Obviamente trabajar cuando subirse al techo, ¿sí? Si tienen techo de chapa y está lloviendo, es un peligro, ¿sí? Eso es peligroso, es una acción peligrosa. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es del contacto eléctrico, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Esta persona está obligada a realizar esa tarea, le guste o no le guste, ¿sí? Por eso le pagan, es lo que tiene conocimiento y la tiene que hacer, incluso si está lloviendo o hay una tormenta eléctrica, ¿sí? El riesgo es del contacto eléctrico, ¿sí? Que caiga un rayo y lo electrocute. Bien, en estas circunstancias también tenemos que estar preparados, ¿sí? No obstante, acá por primera instancia podríamos recomendar que no realice la tarea, ¿sí?
Si es que es obligatorio que lo debe hacer, podríamos recomendar un pararrayo, ¿sí? Hay unas normas que se llaman las 5 reglas de oro en la electricidad. Eso también podríamos recomendar. Como les dije, les nombro algunos ejemplos porque lo van a ir viendo en los próximos años. Y por último, un ejemplo real, ¿sí? Para sacarlo de los dibujitos. Una persona, un obrero, ¿sí? Trabaja con maquinaria pesada. Esta maquinaria logra levantar elementos de gran peso, ¿sí? Y lo tiene suspendido en el aire. ¿Cuál es el peligro? Es esta carga que está en el aire, algo que está sobre sus cabezas y que es 100 veces más pesado que la persona, ¿sí? O más, porque pesan toneladas. Es un peligro, ¿sí? Pero ¿cuál es el riesgo, ¿sí? Si es que eso está levantadito ahí, es peligroso, pero no va a haber riesgo si es que no hay ninguna persona cerca, ¿sí? El riesgo es que la persona pase por ahí o esté cerca y eso le caiga encima, ¿sí? El riesgo es el aplastamiento. Eso se conoce como riesgo mecánico. Si no hay personas, no va a haber riesgo, pero repito, no hay probabilidad de que no haya riesgo porque si no, no existiríamos nosotros, ¿sí? Ellos están obligados a realizar esa tarea con un peligro presente, prácticamente, o se dará todo el tiempo este peligro, y la tienen que realizar igual a la tarea, entonces ahí aparecen los riesgos. Esos riesgos nosotros los tenemos que atacar. No podemos decir no levanten elementos pesados, ¿sí? Ya no habría peligro, ya no habría riesgo. Pero esa es la tarea que realiza esa empresa. Entonces no podemos, vuelvo a repetir como la anterior vez, no podemos eliminar el riesgo, no podemos eliminar el peligro, ¿sí? El peligro siempre va a estar ahí igual. Los peligros generan riesgos al interactuar con las personas. Esos riesgos son los que nosotros tratamos de evaluar y dar recomendaciones para minimizarlos, reducirlos, aislarlos. En pequeños casos los lleguemos a eliminar, pero vamos a eliminar el riesgo. El peligro va a seguir siendo el mismo.